expresar mi apoyo a este tipo de iniciativas que tocan temas de tan actualidad como es la eficiencia energética, pero finalizados a un sector tan especializado como es la edificación histórica. Creo que está bien que se haga porque es necesario, hace falta. Bien, voy a empezar la ponencia volviendo o enlazando o queriendo hacer una introducción antes de empezar a ver cómo se actúa sobre el envolvente, haciendo una autocrítica. Una autocrítica desde el punto de vista de los profesionales que realizamos intervenciones sobre edificación existente y sobre todo con edificación histórica. Vamos a empezar hablando sobre normativa, no quiero entrar en ello, pero sí que recojo un párrafo del artículo 2 de la parte 1 del Código Técnico en el que aparecen dos términos que para mí tienen una importancia clave en esto de la restauración histórica. Bueno, como sabéis, el Código Técnico ha sido modificado hace 2 meses por la ley que esta mañana comentaba Mónica, la ley 8 del 2013. Y en este párrafo dice: cuando la aplicación del Código Técnico de la edificación sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar bajo el criterio y responsabilidad del proyectista soluciones que permitan el mayor grado de adecuación posible efectiva. Bien, pues los dos términos que aparecen aquí en este párrafo y que para mí adquieren gran importancia, por un lado es el proyectista, es la actitud del arquitecto, del profesional que debe intervenir sobre un edificio. Comentábamos en la comida, me va a permitir la compañera que utilice su expresión, los arquitectos muchas veces actuamos queriendo poner el huevo y que todo el mundo vea ese huevo, lo bien que lo hemos hecho. Estamos hablando de restauración sobre edificación histórica y el edificio ya tiene su interés, ya existe y nadie quiere que se cambie. Por lo tanto, la intervención del arquitecto debe solventar unas deficiencias, unas patologías determinadas, pero para nada llamar la atención. Yo la llamo realizar intervenciones silenciosas sobre el edificio, que uno pase por al lado y que no vea que se ha actuado sobre él. Esta es la primera, digamos, autocrítica. Y el segundo término es la compatibilidad. La compatibilidad que queda, no haría falta ni decirlo, ¿no? Pero bueno, sí que es importante la compatibilidad de nuestra propia intervención con el edificio, con el interés, el carácter o la identidad del propio edificio. Decía un profesor italiano que antes de plantear un cambio de uso en un edificio hay que plantearse si lo admite, si es compatible. Pues a eso me refiero. Quizá hay edificios que nunca puedan ser viables su cambio de uso a un balneario o a un hotel, etc. Bien, dicho estos dos conceptos, lo que quiero expresar es que no existen unas recetas universales, no existen soluciones que valgan para todos los casos, sino que hay que abordar caso a caso y que va a depender tanto de la sensibilidad del profesional que se ponga delante de este tipo de intervención como de la compatibilidad de la propia intervención. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer ahora es explicar unas líneas, un método de cómo hacer para tomar las decisiones oportunas frente a los distintos elementos a intervenir. Bien, el primer punto a tener en cuenta en este método, centrándonos en este caso en mi ponencia que va sobre la envolvente térmica y el sistema de aislamiento, es estudiar el edificio. El edificio como elemento físico que nos aporta información. Información como pueden ser sus características morfológicas, tipológicas, de técnicas constructivas utilizadas, de materiales empleados, de estilos arquitectónicos, es decir, hacer una lectura de cómo es y del valor que tiene ese edificio directamente. Y además apoyar este estudio con una investigación bibliográfica para completarlo y para que nos confirme, nos corrobore los indicios que podamos haber obtenido sobre sus valores históricos, culturales, tecnológicos, que por otro lado posiblemente las leyes ya lo habrán declarado en algunos casos o no. Estaban protegidos o menos protegidos. Bien. En segundo lugar, como ya decía la compañera
compañera Rocío, pues es necesario, antes de realizar cualquier intervención en un edificio, sea histórico o no tenga el carácter histórico, simplemente existente, es realizar las pruebas necesarias para determinar el estado de partida del cual vamos a empezar. Yo siempre digo que esto es como ir al médico porque te tienen que operar y en primer lugar lo primero que hacen es hacerte todas las pruebas necesarias para determinar cuál es tu estado antes de la intervención. Pues hay que plantearse que el edificio es el paciente en el cual le vamos a realizar las pruebas necesarias para después actuar mejor. Sí que es verdad, como decía Rocío, que hay ciertas pruebas, por ejemplo las termografías, que son espectaculares visualmente y que no son tan prácticas a nivel de números, pero sí que pueden servir a modo de localizar los problemas. Y si tenemos que realizar una intervención sobre un edificio y determinamos que el problema principal son puentes térmicos, por ejemplo, en dinteles de ventanas o alféizares o jambas, pues posiblemente pongamos todos nuestros esfuerzos en solucionar este problema consiguiendo una mejora térmica antes de realizar otras operaciones que quizás sean mucho más costosas y que tengan una menor repercusión sobre la mejora. Bien, una vez tenidos estos dos conocimientos, también es importante conocer pues, los materiales y las técnicas constructivas que el mercado nos aporta. Esto no tenemos problemas porque hoy en día tenemos muchísima información excesiva. Tenemos un catálogo de elementos constructivos del código técnico que nos aporta datos técnicos en cuanto a transmitancias y resistencias térmicas. Tenemos guías para actuar publicadas por el IDAE y luego tenemos una gran cantidad de recetarios o de listas de materiales que se pueden utilizar y que están disponibles en el mercado. Bien, una vez tenemos claros estos tres conocimientos, estamos en posibilidad de decidir acerca de la modalidad de intervención que vamos a realizar. Esta intervención se moverá siempre en un abanico, dependiendo siempre del caso singular al cual nos enfrentemos. Tendremos en un extremo actuaciones que serán puramente conservativas y por lo tanto prácticamente no se podrá utilizar sistemas de aislamiento, tendremos que ir a sistemas pasivos o también a utilizar instalaciones que sean eficientes. Y otro tipo de actuaciones iremos hacia actuaciones en las cuales se puedan utilizar o se considere que la eficiencia energética pues, está por encima de cualquier valor o peculiaridad histórica o artística. Por lo tanto, el resultado eficaz, el resultado óptimo o la intervención sobre edificios históricos se conseguirá un resultado óptimo siempre que se consiga una compatibilidad y una integración entre los valores del propio edificio y la aproximación lo máximo posible a los nuevos estándares de calidad. Bueno, como inciso he puesto esta diapositiva pues, para recordar rápidamente la envolvente térmica que todos sabemos que compone la envolvente, porque está formada. Es toda la piel que envuelve los espacios habitables, de los no habitables o del exterior o del terreno. Bien, explicada la metodología para intervenir sobre un edificio histórico, ahora voy a pasar unas imágenes tanto de cómo se puede actuar sobre la envolvente en cerramientos horizontales y verticales. Vamos a empezar por la cubierta. Bien, en la cubierta podemos enfrentarnos a dos casos, a dos características en edificación histórica y existente también. Por un lado son las cubiertas frías en las que el aislante lo colocamos sobre el forjado horizontal más alto, siempre quedando un espacio tipo cámara por encima de este aislamiento. Bien, esta es la cubierta fría y la cubierta caliente es aquella en la que el aislante lo colocamos o bien por encima o por debajo de las vigas que forman el forjado de cubierta. Para actuar en cualquiera de estas dos cubiertas, lo primero que tenemos que hacer es tener un conocimiento previo, como decía antes, agrupar los dos conocimientos, la lectura del edificio, el diagnóstico previo y solucionar cualquier patología que pueda tener el edificio antes de nuestra intervención. En segundo lugar,
considerar los materiales, la compatibilidad de materiales. En este punto me gustaría decir pues, que la construcción tradicional ha estado basada en la utilización de materiales permeables que además han tenido una función de amortiguadores de la humedad ambiental, absorbiendo cuando la humedad del aire interior era excesiva, absorbiendo ese exceso y liberándolo cuando el ambiente era más seco. Digo esto porque hoy en día hay materiales muy modernos, sobre todo de tipo plástico, que impiden ese movimiento de equilibrio entre los espacios y los materiales que se utilizan. Por lo tanto, pueden generar patologías y pueden crear daños allí donde ni siquiera los había de inicio. Por lo tanto, lo primero es hacer una buena elección del material que se va a utilizar y, por lo tanto, considerar la utilización de materiales que tengan la característica de permeabilidad. Podemos estar hablando de utilizar fibras naturales, como la fibra de madera, fibra de cáñamo, lana de oveja o incluso fibra de celulosa. Otra característica importante a tener en cuenta en la intervención sobre cubiertas es la rigidez o flexibilidad de los materiales aislantes que utilizamos. Normalmente, y en edificación histórica, pues podemos encontrar cubiertas que no son totalmente planas o que tienen cambios de plano o que tienen zonas abovedadas, por lo cual resultan más efectivos los materiales flexibles frente a los rígidos. También es importante la ventilación, siempre que sea posible, que pueda secar cualquier condensación intersticial que se pueda producir. Y en cuanto a cubiertas, nunca despreciar o nunca dejar aparte los puntos críticos donde se pueden crear puentes térmicos, como por ejemplo, incluso los podemos introducir en nuestra propia intervención con una incorrecta colocación en los propios paneles. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las juntas entre paneles. Hay que ir con cuidado para que no se creen fisuras por las cuales se creen corrientes convectivas y generan puentes térmicos. Por lo tanto, una solución que es sencilla es, sabiendo el espesor de aislante que tenemos que colocarlo en dos láminas, en dos capas, de forma que las juntas se encuentren, no sean coincidentes una capa con la otra. Luego hay que cuidar también pues, todos los encuentros con fachadas, con chimeneas, con cambios de nivel que en cubiertas históricas pues, también son frecuentes, trampillas que pueden haber de acceso a esos espacios, y también estudiar si son lugares donde hay instalaciones y cómo se va a realizar estas instalaciones, porque a veces es preciso prever pasarelas o zonas de movimiento para no afectar posteriormente, durante la vida útil del aislante, al mismo tránsito. Bien, esta es la forma de actuar frente al cerramiento horizontal más externo del edificio, pero luego también podemos tener que actuar sobre forjados intermedios y tenemos dos posibilidades, o bien actuar por la parte inferior o bien actuar por la parte superior. Si decidimos actuar por cuestiones que tampoco voy a valorar, pero bueno, si lo decidiéramos actuar por la parte inferior en base a los criterios que antes he marcado, pues hay que conocer primero pues, el material con el que está hecho ese elemento, el anclaje al forjado superior, la carga que pueda aguantar, las instalaciones en el estado en el que estén y que estarán contenidas en esa cámara, y elegir el material en función a todas estas variables. Por ejemplo, pues, un material que se utiliza en este tipo de intervenciones pues, podría ser la celulosa insuflada. Hay que tener cuidado también con los materiales que son de tipo granular, porque su aplicación hay que asegurarse de que sea correcta y no queden vacíos que siguen siendo puntos de pérdidas energéticas. Luego también debemos considerar en el aislamiento de falsos techos cómo son estos falsos techos. Si son horizontales, pues los sistemas flexibles o granulares, flexibles no darían, o rígidos no darían problema, pero atención a los granulares porque tienden a desplazarse y podrían, siendo
colocados de forma uniforme, quedar concentrados en ciertas zonas de techos, por ejemplo, abovedados. La otra solución, que es actuar por la parte superior del forjado, os voy a mostrar un sistema que llevamos realizando ya varios años y que estamos bastante satisfechos con los resultados obtenidos. Se trata de intervenciones que van acompañadas de refuerzos estructurales de los forjados, que normalmente es el motivo por el cual nos llaman para intervenir sobre el forjado. La metodología siempre va a ser la misma: conocer el estado previo del elemento, buscar si existen patologías e intervenir sobre ellas antes de hacer una actuación energética, y considerar los materiales que vamos a utilizar, que sean permeables y compatibles al elemento. Y luego buscar, como siempre, los puntos críticos. Paso a explicar un poco en qué consiste este tipo de actuación, y es, en primer lugar, levantar el pavimento original y reservarlo para su posterior colocación. Una vez se ha levantado, se aumenta, se hace un recrecido de la sección de los elementos estructurales en función del uso del edificio, de las cargas que va a soportar. De esta manera estamos aumentando la inercia de cada uno de esos elementos, que son los rollizos o las viguetas de madera. Una vez tenemos estos recrecidos preparados, que deben de seguir además el perfil de las viguetas existentes, que normalmente pueden aquejarse de flechas o de movimientos, nos permite además este sistema lograr la horizontalidad. Una vez las tenemos ancladas, siempre con sistemas secos, con tornillería, los espacios resultantes entre viguetas y viguetas nos permiten almacenar el aislamiento que hayamos determinado elegir, uno de tipo granular, flexible, etc. Además, pueden aplicar otro tipo de instalaciones, como después mi compañero os presentará. Una vez albergado el material de aislamiento, se procede a crear lo que en arquitectura moderna llamamos una capa de compresión, pero en este caso siempre utilizando materiales compatibles a la base. Son paneles de madera estructural cosidos entre sí y anclados también a los muros estructurales. La fase siguiente a esta es reponer el pavimento original. Este tipo de intervenciones, pues siempre digo que no existe una solución general y válida para todos los casos. En este tipo de intervenciones hay que, por ejemplo, estudiar previamente si en el lugar donde se va a actuar pues hay puertas de balcón, por ejemplo, por el nivel que pueda, por la diferencia de nivel que se pueda digamos, como consecuencia dar este sistema, o si no lo hay. Esta es un poco la sección del sistema que he hablado, en el que se ven las viguetas originales, el recrecido, que dependerá de cada caso, del cálculo que se haga en función del uso, el espacio que queda para almacenar instalaciones, aislamientos, etc., y luego la capa que consolida y que homogeneiza el esfuerzo las cargas que van a resultar encima. Seguimos bajando de nivel y tenemos los suelos. Los suelos que están realizados sobre el terreno. Bien, aquí me gustaría hacer un paréntesis, y antes de hacer cualquier intervención sobre el suelo, hay que considerar cómo son estos suelos, cómo se crearon. Estos suelos, construidos de forma tradicional, estaban en equilibrio con su entorno. Estaban realizados con materiales permeables. Permitían el equilibrio, como decía antes, del ambiente interior permitían el equilibrio entre el ambiente y estos materiales, ya que actuaban, como decía antes, como amortiguadores de la humedad. De manera que si las condiciones ambientales no cambian, pues estos materiales, la humedad que puedan contener estos suelos, no es perjudicial. Por lo tanto, lo importante en estos casos es tener un seguimiento de que las condiciones ambientales no cambien. Por
ejemplo, casos que pueden cambiar las condiciones ambientales o que pueden dar problemas es la utilización de alfombras o bases plásticas, barnices o productos no permeables que provocan la concentración de la humedad en puntos muy localizados, provocando sales y eflorescencias. También el uso de cementos en reparaciones, creando parches que traen los mismos problemas comentados, o la intervención ya no sobre el propio suelo, sino sobre el entorno, como por ejemplo el asfaltado de calles o la impermeabilización o intervención sobre muros de fachadas. Además, hay que tener en cuenta que estos suelos tienen debajo el terreno y el terreno está a una temperatura constante de unos 10 grados y por lo tanto están actuando como masa térmica. Por lo tanto, ya tiene su propio aislamiento. Como decía antes, yo aconsejo, porque es muy difícil intervenir sobre este tipo de elementos sin llegar a la destrucción del mismo, mantener y conservar las condiciones ambientales. Pasamos a las fachadas, muros de fachada. Bien, siempre la metodología, repetimos lo mismo. Primero conocer el estado del elemento inicial, saber cómo funciona esa fachada y estudiar cualquier patología, sobre todo relacionada con humedad, que suelen ser frecuentes en fachadas. Elegir el material que sea compatible al existente y permitir que los muros que de forma tradicional han sido transpirantes, pues que lo sigan siendo. Por lo tanto, cuidado con el uso de membranas impermeables y de láminas impermeables o cemento también, que suele ser bastante habitual. Atención también a los puntos críticos, especial cuidado con los puentes térmicos que se generan en los frentes de forjado, dada la situación normalmente de cabezas de viga, de madera. Y vamos a ver los tres tipos de intervención. Podemos hacer una intervención por el exterior, que en edificación histórica es bastante complicado por ya hemos dicho, la compatibilidad. Hay que buscar que sea compatible y que respete la intervención, el carácter, el valor cultural o histórico del edificio. Y en este tipo de intervenciones, en las exteriores, pues requieren además una serie de adaptaciones, de alféizares, de jambas, de dinteles, de conductos de aleros, de conductos de bajantes, de canelones, de los propios aleros. Luego también tenemos las intervenciones por el interior, que también estas son más aplicables a la edificación histórica, pero que también requieren modificaciones de instalaciones interiores, como la reubicación de radiadores, tuberías, interruptores, tomas de corriente, ajustar zócalos, muebles empotrados, también lo referente a huecos, dinteles, alféizares y jambas, y por lo tanto afectaría a la estética interior del espacio. Luego hay una tercera solución, que no siendo tan frecuente, pues también puede existir, que es la solución de aislamiento en cámaras. Ya digo, no es frecuente, pero alguna puede haber. Y en este tipo de intervenciones, pues hay que andarse con ojo en una cuestión, bueno, en alguna más, pero en una sobre todo, y es que muchas veces estos muros están formados por dos hojas de fábrica que están trabadas entre sí. Por lo tanto, existen numerosos puentes térmicos a lo largo de toda la superficie. Luego, la utilización de materiales granulares en este tipo de aislamientos, hay que asegurarse que no se produzca la decantación o el asiento del material y queden zonas vacías. En este apartado de muros quiero hacer un paréntesis y hablar de dos particularidades que tiene la edificación histórica. Por un lado, el edificio histórico cuenta con la inercia térmica de sus cerramientos, que bien por motivos estructurales, climatológicos o culturales, alcanzan espesores elevados. Por lo tanto, siempre que se pueda, pues intentemos aprovechar la inercia térmica del muro como almacén de calor. Y en segundo lugar está el tamaño y disposición de los huecos, que suelen ser pequeños o inexistentes en orientaciones de climatología severa y más grandes y aperturables en orientaciones de climatología más suave.
La otra parte de la envolvente vertical son los huecos. Como todos sabemos, es el punto más débil por el cual se producen las pérdidas energéticas más elevadas, por lo cual una mejora energética del edificio pasa por considerar las dos partes que forman el hueco. Por un lado el marco y por otro lado el vidrio. En el marco, en primer lugar, siempre aconsejo valorar la posibilidad de reutilizarlo. Suelen ser marcos de madera que tienen una buena resistencia térmica. Y siempre, si adolecen de alguna patología puntual, siempre es posible que contactando con el artesano adecuado lo pueda solucionar. También, y en el caso de decidir, por el motivo que sea, prescindir de estos marcos, a veces los huecos de ventana o de balconeras están formados por dos partes, que es la ventana y la contraventana. Pues muchas veces es conveniente ver si cualquiera de las dos partes se puede seguir utilizando, de forma que la imagen del edificio, al menos externamente, no cambie. Otra posibilidad es la colocación de la nueva carpintería alojándola a cara interior del muro, de forma que sigamos manteniendo la estética exterior. En cuanto al vidrio, pues el mercado nos ofrece distintas posibilidades en las cuales podemos elegir vidrios de distintas transmitancias térmicas y por lo tanto es cuestión de modificar los marcos pues con trabajos artesanales, digamos. Bien. Para acabar, quiero citar algunas medidas, algunos sistemas pasivos de regulación térmica que suelen aparecer en edificación histórica y que muchas veces no son utilizados, perdiendo el aporte que estos pueden darnos. En primer lugar, por ejemplo, está el mirador. El mirador actúa como un colector solar y contiene todos los elementos que permiten la regulación térmica del espacio que está anexo al mismo, en las distintas estaciones y además entre el día y la noche. Por ejemplo, en invierno se permite la entrada del sol a través de los vidrios del mirador, manteniendo abiertas las carpinterías que unen la estancia con el mirador para que el sol incida de forma directa sobre el suelo de la estancia. Este suelo actúa como un acumulador térmico, de forma que absorbe calor. Cuando llega la noche, si cerramos esas ventanas, esas carpinterías que nos separan del mirador, digamos, estamos protegiendo ese ambiente interior, estamos protegiendo ese calor que hemos acumulado. Actuando además este mirador en esa fase como un amortiguador en el cual hay una temperatura que no es tan fría como la del exterior. Esto en la fase de invierno. En la fase de verano, pues durante el día, para evitar el calentamiento directo, si es posible, se debe de proteger siempre que sea posible por el exterior y abrir alguna de las particiones que están en la parte más alta para producir la salida del aire caliente. Durante la noche es conveniente añadir también la apertura de alguna parte practicable de la parte inferior del mirador para que se creen corrientes convectivas que arrastren el calor de la estancia interior. El segundo elemento son los patios abiertos o escaleras ventiladas en su parte más alta. Los patios funcionan como succionadores de aire. Basta con crear un gradiente de temperatura para que se generen movimientos de aire. El aire caliente sube y el vacío es ocupado por aire más frío. Por lo tanto, en estos casos es muy importante abrir huecos en fachadas frescas para que entre el aire desde estas fachadas y sea arrastrado con succión hacia el patio. La misma solución se produce en cajas de escaleras que están ventiladas desde el nivel de tierra. Y en tercer lugar están los atrios, que no dejan de ser invernaderos y que contienen además los elementos que permiten una correcta gestión tanto en invierno como en verano, permitiendo o protegiendo la entrada directa del sol y regulando la renovación del aire interior. Por lo tanto, crean unas condiciones intermedias entre el edificio y el exterior. Bien, de esta ponencia, las tres ideas por las cuales yo pretendo transmitir pues son, en primer lugar, conocer el estado del edificio,
segundo lugar, conocer los materiales y soluciones técnicas que tenemos a disposición. Y en tercer lugar, elegir el grado de intervención desde el respeto a los valores intrínsecos del edificio. Bien, esta sesión